Bienvenidos a un nuevo episodio de Con todo respeto. En esta ocasión vamos a hablar de identidad y raíces. ¿Qué pasa cuando una situación te obliga a desarraigarte de tus amigos, de tu familia, de tu cultura, de todas tus costumbres? Por alguna posibilidad de trabajo, tal vez por obligación, porque tus padres tienen una posibilidad de trabajo, por alguna posibilidad de estudio, porque te enamoraste. Pueden haber infinidades de razones, pero es cierto que siempre es distinto, depende de la edad, ¿no? Porque no es lo mismo en la infancia que en la adolescencia, que en la adultez. El tema es que tiene que ver con el poder de adaptabilidad, ¿no?, que tienen las personas. Y no todas las personas se adaptan de la misma forma también. Puede ser por la edad, pero también tiene que ver con el temperamento. Hay personas que son más sociables, entonces vos los ponés, no sé, en Argentina o en Australia, y la persona va a ser amigos, ¿no? Y hay otras personas que no, que son más retraídas. Entonces tiene un proceso de adaptación quizás un poco más lento. No quiere decir que no lo pueda hacer, sino que quizás el proceso le lleva más tiempo. Pero algo que vos dijiste, André, a veces no lo tenemos que hacer por obligación y otras veces es por elección. Y también ahí es diferente la adaptación, porque una cosa es cuando yo elijo, entonces ya voy con otra predisposición a cuando me llevan, ¿no?, obligados. Ya sé que mis viejos no sé, tienen una posibilidad de trabajo o como familia se decidió, yo todavía no tengo el poder de decisión para decir me quedo acá, pero en todos los casos siempre hay un proceso en el cual nos tenemos que adaptar, porque el desarraigo está, porque nos acostumbramos a vivir de una cierta forma y cambiar ese estilo de vida, aunque sea para mejor, siempre lleva adaptarse al nuevo escenario, ¿no? Y a veces no es fácil, y otras veces sí. ¿Por qué los cambios nos asustan tanto? Por la incertidumbre, a lo desconocido. Porque a veces siempre hay una frase que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque yo esa frase no la entiendo, me parece lo más horrible que escuché en mi vida. O sea, no existe. O sea, digo, algo que... Yo prefiero lo bueno por conocer. ¿Cómo te vas a quedar con lo malo conocido? Bueno, y lo escuché miles de veces. Digo, ¿qué dice esta señora? Sí, porque nos cuesta mucho adaptarnos a lo nuevo. Tenemos que pensar el cambio muchas veces como ruptura, ¿no? Entonces cuando nos quebramos, nos duele y el cambio, ¿no?, es más profundo y duele más. ¿Qué es lo que le decís a tus pacientes o qué es lo que te gustaría decirle, ¿no? Una Paula que si podría dejar de ser la que está del otro lado, ¿no? Porque vos... La terapeuta. Siendo terapeuta... Hay cosas que uno no puede decir, pero es como despertate, andá a luchar por tus sueños, dejate de joder, tenés esta posibilidad, ¿entendés? Sacate. ¿Qué es lo que vos le podrías decir a las personas que no se animan a pegar ese salto cuántico a decir, dale, andá? Sí. Primero, esto que vos dijiste. ¡Despabilate! El dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer, no tiene que existir en nosotros. Tenemos que evaluar, ¿no? ¿Para qué voy? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiero lograr? Pero yo soy una ferviente promotora de que hay que cumplir los sueños, que si no vamos a llegar al último día de nuestra vida y cuando se nos pase toda esa historia nos vamos a replantear muy fuertemente qué hice, ¿no?, en mi vida. ¿Fui feliz? A veces con mis pacientes hacemos este juego de escribir cartas a nuestro yo del pasado, ¿no?, y a nuestro yo del futuro. Y cuando es al yo del futuro, una pregunta que se da todo el tiempo es, ¿fuiste feliz? ¿Llegaste a ser feliz? Y creo que todos vamos en busca, ¿no?, de esa felicidad. Entonces, no quiere decir ahora patear el tablero y hacer todo algo egoístamente. Bueno decirle a los televidentes que están del otro lado que hagan este ejercicio de escribir una carta. ¿Cómo es, Paula? Claro, yo les digo a los pacientes que vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir 10 años para atrás y 10 años para adelante. Y le vamos a escribir una carta a nuestro yo. Hola, Paula del pasado, te quiero aconsejar esto, te van a venir años difíciles, lo que le quieras decir a tu yo del pasado. Y al yo del futuro es, ¿qué le preguntarías? Entonces esas son todas las preguntas que hay que hacerse a uno
y replantearse la vida y empezar a patear el tablero. Los que te aman te van a esperar, el lugar de origen te va a esperar, no se va a mover de ahí. Si salió mal, volvés. No va a pasar nada, nada puede pasar. No tenés nada que perder, así que andá a por tus sueños, que nosotros también te vamos a estar esperando. ¿Y sabés quién más te va a estar esperando? Lo voy a ir a buscar. Y también tiene mucho para contarte de esto que estamos hablando. Paula. Hola, Pau. Hola, mucho Gusto. gusto. Un gusto tenerte. Gracias. ¿Te gusta el lugar? Increíble, inquietantemente increíble. Me gusta el espacio, me gusta el fondo, las máscaras, perdón, las máscaras intervenidas. ¿Estudiaste ahí Sí, en Máscara sí. Neutra? Cuando era chiquito, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, en la ¿Qué Escuela edad de Teatro tenías? de La Plata. Porque vos naciste en La Plata. 18 años empecé a estudiar teatro, en La Plata. Mi papá me empujó a estudiar ¿Tu teatro. papá fue? Mi papá, Porque paradójicamente, eras muy inquieto. introvertido. Al contrario. Sí, mi ¿A qué edad? papá. ¿A los 18 años? A los 18 años entré en la Escuela de Teatro de La Plata. Wow. 79, en el año 79, chicas, ustedes no habían nacido. No. Chan, chan, Igual chan. viviste cada chan, chan. época. Y digamos, inquietantemente también me parece todo el tema, me inquieta y me remonta a esos tiempos particulares. ¿Por qué eras muy introvertido? Vos viviste, naciste acá, te fuiste a vivir, A Perú, a Cusco. ¿pero a qué edad te fuiste? Ahí a los 2 años, un O sea, año que y no medio, tenés 2. mucho recuerdo ¿De qué? del movimiento, porque fue un movimiento bastante radical, irte a vivir de un país a otro y después Era un niño Claro. y si vos me preguntás, para tus padres fue más brusco. para mamá, Porque que la es madre argentina. argentina, padre peruano. mamá Que platense, bien re tu platense, tu padre la conquistó y se la llevó. en una noche de carnaval con antifaces, chisguetes, música tropical y mucho calor. Y hay una ¿Qué anécdota. edad tenía tu mamá? 15, 16 años. Es un Ah, tipo la Romeo y conquistó. Julieta. Claro. Antifaces, Primero en el ella- Cruz Martín de la Plata. Primero ella se lo trajo para acá y después él No. se la llevó para allá. Papá vino para acá a estudiar medicina, como todo estudiante latinoamericano que viene a la Argentina y elige la universidad pública para formarse. Papá con sus amigos peruanos fueron a celebrar los carnavales, Club San Martín de la Plata, años 56, 57, y entre Mambo Jambo y Billy Cafaro Se conocieron. apareció mamá y ahí se conocieron y mamá dice que, bueno, durmió con el pañuelo que papá le había dado con su perfume para secar la transpiración de ese verano tórrido del 50 y pico. Ahí empezó, digamos... Qué romántica la Sí. historia. Me encanta. Sí, ¿Vos cuando también me la- sos tan romántico? Yo algo de eso tengo, sí. Se te nota. Tenés Porque son imágenes muy poderosas, ¿viste? Claro. De la infancia que no existía. Digamos, mi infancia no tiene que ver con eso. Es la génesis de lo que después fue mi infancia, mi juventud. Claro. Digamos, una ¿Tus historia padres de todavía amor. siguen juntos? No, papá falleció el año pasado. Mamá está bien. Pero bueno, es la que conserva la ¿Ellos memoria. no siguieron también. juntos después? Mamá y papá se separaron de grandes. Sí. Una locura, ¿no? Bueno, pero papá siempre fue una persona muy particular, muy inteligente, con profundas convicciones, profundas raíces indoamericanas, pero también una persona como describió Sofía, mi hija mayor, el primer aniversario de mi padre muerto, digamos, no por su nacimiento en realidad, decía un hombre, mi abuelo, todos los conocen por la voz en las películas o por su presencia y su militancia por los derechos de los aborígenes, de los pueblos originarios o indígenas. Un hombre bohemio, con profundas convicciones y algo tirano. Algo tirano. Sí. Digamos, tiene que ver con esa cultura también del patriarcado y del machismo latinoamericano, y voy a agregar indoamericano, ¿no? Claro. Porque creo que hay un componente de esa naturaleza que tiñe con más
o menos vehemencia los territorios que habitamos desde el río Bravo para acá, ¿no? Digo. ¿Qué recordás de tu infancia? De la infancia que tuviste acá en Argentina no recordás nada. Después te fuiste a Perú y ¿a qué edad volviste a Argentina? Tengo recuerdos de mi infancia en Argentina, Me pero cuando estás veníamos, jodiendo. pero cuando veníamos, por ejemplo, en el año 66 vine por primera vez a la Argentina acompañando a mamá y estar en la calle 5322, en diagonal La al Plata. Club San Martín, donde mamá y papá se conocieron, la casa de mis abuelos, los aromas de la calle 53, el agua como que estancada, me acuerdo, tengo esos recuerdos que me toman. 66 fue mi primer contacto con Argentina desde, o sea, el país que me vio nacer y mis abuelos. ¿Y te todo enamoraste eso, apenas? de la Argentina? Sí. Y era inquietantemente fuerte. Cusco en quechua, capital de lo que fue la cultura incaica o quechua, una ciudad pequeña construida en base de la arquitectura incásica Sí. y una ciudad como La Plata diseñada moderna con toda una forma europea desde lo arquitectónico más parecida a París Claro. que a esa parte, esa porción de territorio que es Cusco. Entonces, esos dos universos son totalmente distintos. antagónicos. ¿Y a qué edad regresaste de Perú acá a la Definitivamente. Argentina? Sí, a vivir. En el verano del 78, cuando Así terminé que el 17 secundario. años, claro. Claro, Posterior a 17 la- años. ¿Fue difícil un cambio así tan radical? Sí. Porque te dejaste un montón de amigos. Sí, totalmente. Por eso el tema de mi papá empujándome al teatro. El Claro, porque desarraigo. quedaste, claro, el desarraigo es tremendo. No, yo venía a mi Argentina, al lugar que me había visto nacer, Hospital San Martín de la Plata, público, y estudiar medicina, carrera que mi padre no había terminado. Ah, o sea que sí, Venía mandatos. a cerrar una historia. Cumplir mandatos. Un cierto mandato, porque papá Sí. nunca me dijo que tenés que ser médico. Yo Bueno, quería pero ser es médico. la generacional. Si papá fue Sí, médico, sí. yo voy a ser médico. Claro, y papá no fue médico. Claro, o sea, no se papá recibió. no terminó la carrera. Papá trabajaba como relacionador público de la Compañía Cervecera del Sur del Perú, la cerveza Bueno, pero tenía que cusqueña. ser, Bueno, tenía yo que tenía estudiar que medicina terminar. porque si no, no venías vos. Claro, vine a estudiar medicina y lo más cercano a la medicina fue el Hospital Alejandro Cor de Melchor Romero como sereno, auxiliar de enfermería, enfermero, y después, bueno, haber interpretado algunos personajes que tienen que ver con Sí, médicos sí. o enfermeros. Y claro, de tanto movimiento y esa soledad de no poder hacerte amigo y eso, ahí estaba la introspección y ese fue el empujón de tu papá hacia la actuación. Hacia el teatro. No tenía contacto, no me llevaba, o sea, extrañaba mucho a mis amigos, mi noviecita que había dejado, mi primera novia. ¿No en querías, Cusco. vos no querías venir a la Argentina? ¿Querías No, quedarte? quería venir a la Argentina. Es más, había intentado una fuga con mis amigos cusqueños, Cato y Daniel, porque yo les hablaba de Argentina como el paraíso, ¿viste? Y les hablaba de los clubes y de fútbol, y aunque yo no era futbolista, y les hablaba de la Galería Sacoa y de Ay, los claro. juegos electrónicos, cosas que en Cusco no existían. Me Lo máximo hablaba era de el circo y futbolista el después cine. terminaste haciendo Y, al ¿viste? Y Diego. dos chabones me miraban diciendo, ¿dónde queda eso? Vamos. Sí, vámonos. Bueno, ese intento de fuga fue Y Daniel, ¿qué terminada. quedó de tus amigos? Mis ¿Vinieron? amigos, el único que vive es Cato, Daniel falleció en pandemia. Tengo mi componente de histórico en Cusco cada vez que voy. Me encuentro con mis compañeros de colegio, está mi colegio, está mi casa que papá vendió. He ido con mis hijos y los he llevado grandes para que entiendan también el porqué de algunas cosas del abuelo y mías Claro, y esos porque- rasgos atávicos, ¿viste? ¿Qué quedó de esa cultura? Y obviamente hay algo también de ese patriarcado, de ese machismo esmerilado, burilado y trabajado para que se amolde estos tiempos también, ¿viste? Sí. Y mis Uno hijos va desaprendiendo lo aprendido y tratando de aprender cosas claro, que los nuevas. modelos, ¿viste? Mis hijos entendieron cuando mis amigos me fueron a buscar y nos mimaron, nos llevaron al Valle Sagrado de los Incas y Quique Polac, y también se dieron cuenta del componente patriarcal
y de machismo que existía y que existe Sigue siendo. en mi generación todavía. Mis sobrinos ya tienen Claro, sí, otro otra latido, mentalidad. otra mentalidad, otra apertura. ¿Siempre sentiste la Argentina como tu hogar o te costó ese Me momento de volver? Me costó, por eso viví el desarraigo y conozco el desarraigo. Me costó mucho, hasta que el teatro me tomó. Por eso estoy muy agradecido, papá, que haya tenido la inteligencia de Brillante. empujarme a estudiar del teatro. Y la cultura, porque viste que cuando uno vive en otros países, la cultura es distinta, ¿no? La forma de relacionarse, la gente no es igual. A mí me pasó que trabajé por una empresa que trabajaba con un equipo que era de Perú, ¿no? Y a veces yo sentía que iba demasiado rápido, ¿no? En todas las palabras y me quedaban mirando y yo no sabía si estaba bien o estaba mal lo que había dicho, pero claro, me decían un poquito más lento, hablas muy rápido, no se te entiende. ¿Eso también te costó en el Total. momento? Pero esto después yo lo transmití cuando iba a Jujuy, sentía que yo hablaba muy rápido y los jujeños me decían, ¿viste? ¿puedes hablar, puedes O sea, te hablar más? incorporaste Claro, digo, lo entendía argentino. la lógica esa y Claro. obviamente yo hablaba de tú y acá me miraban, ¿y cómo te llamas tú? Claro. Y sentía que me estaban cargando, adolescentes. Hola, importado, Claro, soy argentino. Vos viviste Claro. la edad más difícil. Yo Sí, creo la que adolescencia. la edad de la adolescencia es la más difícil. Tremenda, tremenda. Y O por sea, eso ¿qué haces te cerró importado? el Me cine. decían. O sea, te importado. sentiste un sapo de otro pozo. Total. Y cuando fuiste allá, no porque la edad que tenías. No, pero cuando En volví la- a Perú después de 18 años, en el 96, y ya Ya había eras entrado en la extranjero. televisión, ya era un Claro. actor, Ah. ya me estaban pasando otras cosas, ya tenía una hija. O sea, ya que me había apenas casado. empezaste a estudiar, ¿Qué? la pegaste. Empezaste No. a estudiar la actuación 17 años y a los 18. Y a los 18, no, empecé a estudiar teatro, entré en la Colimba, Uy. salí de la Colimba. Te tocaron Intenté todas. estudiar locución, me aburrió la locución y volví al teatro. Y ahí mi padre me dijo, yo te impulsé a estudiar teatro, pero no para que seas actor, Juan, sino para que te dieras cuenta de algunas cosas y podías poner en descubrir palabras. otras cosas. Ahora, yo no quiero contribuir a tu fracaso, porque ser actor significa la incertidumbre, no vas a tener trabajo, hay muy pocos actores que trabajan y viven de su oficio. Bueno, mucho no se digamos. equivocó. No, veía, y me dijo, era entonces yo dijo, millonario. ¿vos querés hacer esto? Bueno, conseguiste un trabajo, hijo. Yo no voy a contribuir a eso. Y fue lo mejor que me podía haber dicho, me abrió una puerta y dije, bueno, ok, gracias. Haz lo que quieras hacer, trata de hacerlo lo mejor posible, pero conseguiste un trabajo. Yo no voy a poner un peso en tu formación para ser actor. Te impulsé a estudiar teatro y que te abriera la cabeza, y empezaras a leer otras cosas, veas otro cine, dejaras de ver películas. A mí, si hay algo que el teatro me permitió es dejar de ver películas para ver cine. Claro. Hay una diferencia muy grande entre las películas que veía en Cusco y el cine Sí. que empecé a ver acá en La Sí. Plata, en los cineclubs. Omar Sánchez, un gran amigo que fue prácticamente como mi mentor, me llevaba a ver películas, en un cine que era totalmente raro para ese momento del país, 78, 79, o sea. Y ahí empezaste también a descubrir tu verdadera identidad. El teatro me permitió primero leer la realidad, abordar mi identidad de color en una sociedad blanca. El teatro me permitió poder entender esa lógica del juego y de leer los títulos de otra manera. El teatro me permitió leer los clásicos, por lo tanto el teatro me permitió abordar mi identidad desde otro lugar, con prejuicio en la televisión, pero no en la actuación. Claro, tu identidad, ¿quién eras vos? Digo, porque en esta edad tan difícil que vos sufriste el desarraigo y esos cambios tan radicales, nosotros empezamos todas las personas a descubrirnos y a tratar de explorarnos a nosotros y nos empezamos a preguntar quiénes somos, ¿no? A esa edad, 17, 20, algunos hasta los 30 están preguntándose quiénes son y tratándose de sacar las presiones de quiénes quieren que sean papá y mamá, quiénes quieren que seamos nosotros, ¿no? A veces nos encontramos estudiando medicina porque pensamos que es lo que queremos hasta que encontramos que queremos ser actores, ¿no? Sí. Yo creo que siempre quise ser actor porque
creaba universos paralelos allá de niño hasta la adolescencia. ¿Cómo era eso? Y el cine me permitió jugar y generar en esta mesa redonda, meterme adentro, poner 4 sillas y estar dentro de una nave espacial, un Apolo 11 o 12, o morirme de una manera determinada como se debe morir. Morirse a los 12 años jugando a la guerra es morirse a los 12 años jugando a la guerra. Total. Mis amigos se quedaban mirándome y yo muriendo. Se lo toma muy a pecho. Claro, digo, Nadie yo me nos moría, o sea, entendía. no, daba hasta el último suspiro y me imaginaba la sangre corriéndome porque me habían metido 4 tiros. O sea, y no quería ser actor, nunca supe que quería ser actor, simplemente jugaba con la verdad que requiere. Ya estaba ahí la vocación. ¿Y eso que te diferenciaba de los demás niños? ¿Había en algún momento te generaba como, che, ¿qué pasa que soy distinto? No, a O mí sea, esa emocionalidad. A mí la emocionalidad me la cambió en el colegio, en el jardín, cuando quise interpretar a San Martín, y no porque quería ser actor y ser San Martín, sino porque había nacido en Argentina y quería ser San Martín un 28 de julio, que fue el 28 de julio de 1821, San Martín declara la independencia del Perú. Claro. Y se celebra. San Martín es el héroe nacional del Perú, como Sucre, Sí. por la batalla de Ayacucho, no Bolívar. San Martín. Entonces la señorita me dijo que no podía ser San Martín porque era oscuro, era marrón. Y San Martín lo iba a hacer Sergio Prieto Cabrera, que Prieto sería negro, preto, y era más blanco que la leche. Entonces Sergio Prieto Cabrera hizo de San Martín y yo me quedé con las ganas de ser San Martín y decía, soy argentino, señorita, tremendo. sí, pero usted es negro, usted es marrón, no puede ser. Eso creo que para mí fue un antes y un después. De entender, no entender por qué un color podía definir un ¿Y personaje. cómo manejaban ese tipo de cosas tus padres? ¿Tenían Creo que nunca se dieron cuenta porque nunca se lo debo haber contado. Bueno, fuiste introvertido, o sea que hizo Exacto. muy bien tu padre. Creo que hay cosas que uno no contó. Porque en esa época no se usaban los terapeutas, no había psicólogo para niños. O sea, si no hacías, No había, actuación, mira, y si te descuidas, había teatro- psicólogos en Cusco para gente adulta. Mi hermano murió a los 8 años y mis padres nunca pudieron superar la muerte de mi hermano. Pobrecito. Y ese fardo lo cargué yo. Por eso Porque- quisiste ser médico, para tratar de hacer Supongo feliz a yo papá y que mamá. hay algo, un componente, quería ser pediatra también, o sea, tenía un componente de ser médico y para atender niños y curar niños. ¿Qué edad tenías cuando tu hermano falleció? Yo tenía un año más. Mi hermano murió a los 8, 10 años. ¿De qué falleció? Muerte súbita. Wow. Entonces tengo todo el recuerdo de mis Sí. padres fuera de sí, descubriendo a mi hermano muerto. Y eso lo tuve que tratar en terapia, por ejemplo, sí. Esa imagen mía del hermano mayor llevando a mi hermanito chiquito y a mi otro hermano de la mano a la casa de no sé, me acuerdo quién, que yo veo una foto, ¿no?, de un niño con otro niño y otro niño, y mis padres totalmente fuera de sí. Y eso me costó elaborar un tiempo, un No, y el un duelo- y el que mis duelo de padres tus no lo padres. pudieron lograr. ¿No? Mi Por papá, eso qué importante esto del tiempo que vivimos ahora, ¿no? Que tenemos acceso a tener terapeutas, ¿no? Antes no, Pero esto de poder algunos, poner en... Algunos, porque hay un montón de gente que está del otro lado viéndonos, que está tratando de agarrar herramientas de acá porque no tienen la posibilidad de acceder a un Bueno, pero terapeuta. quizás hay una imposibilidad económica, ¿no? En el caso que él dice directamente no No había había, terapeutas, claro, ¿no? no Entonces, había. aunque yo tuvieras creo que no todo el habrían, dinero, capaz que habrían, pero no, Y lo que pasa es no, que lo- antes no circulaban en no el era universo. algo tan... Sí, no, tan Alguien podría haber cotidiano. dicho, a ver, Alicia, mamá, José, ustedes atravesaron una experiencia muy dura, tienen que tratarse, tienen que trabajar este duelo. Y Juan, que se tuvo que hacer cargo también, me parece que tendría que Vos tener... eras el hermano mayor. Soy el hermano mayor. Claro, Soy el hermano mayor el que sigue sosteniendo claro. Wow. Y además hablas de una situación ausencias. súper traumática porque vos estabas ahí, o sea yo la viví. O sea, escuché los sonidos, los gritos, la desesperación, la frustración, el dolor, la angustia, la impotencia, y sigo, la laceración. Hablo de mi hermano porque si no la memoria se va diluyendo, ¿viste? En tiempos donde pareciera ser que la memoria no existe o tratan de diluir. Entonces, cada tanto hablo de mi hermano muerto
para comprender también lo que significa la memoria y el pasado. Creo, y más que en estos tiempos, donde pareciera ser que la memoria es algo muy endeble, se diluye, ¿no? Entonces, hablar de mi hermano me permite recomponer también esa imagen de ese ser que vivió hasta los 8 años y que me permitió tener un vínculo. Mis hermanos menores no lo tuvieron. Entonces, la memoria, el ejercicio de la memoria, al margen de que uno es actor y trabaja con la memoria, me parece que la memoria de un país, de una persona, de un continente, es fundamental para poder construir algo distinto y no cometer los mismos errores. Y está bueno esto que decís para las personas que están del otro lado, que hay veces que se quedan con el momento traumático y el último momento y de eso no se habla. Y está bueno, porque resignificamos lo que pasa y lo que es. Porque una persona no es ni una relación, no es cómo se terminó o el final, sino todo lo que se vivió con esa persona. Claro. No es el final del trauma, sino todo lo hermoso que se vivió con esa persona y lo pudiste resignificar recién cuando hiciste terapia. Claro, digo, fue un hecho que a mí me marcó también la historia y fue en un momento determinado que decidí hacer terapia y revisar un poco mi historia, mi componente genealógico, el porqué de determinadas actitudes, el por qué ser actor, el por qué querer contar historias y obviamente el porqué del contenido emocional que uno tiene. Y creo que en ese sentido la terapia me permitió abordar esa sensación, esa parte de mi historia que estaba ahí oculta, cosa que mis padres, desgraciadamente, no tuvieron esa posibilidad. Pero bueno, si alguien, mis hijos hacen terapia y creo que es fundamental para abordar también estos tiempos que corren. ¿Y por qué sos actor? Porque quería contar historias y lo ato. Quizás esta situación compleja que viví de niño me impulsó a generar universos paralelos para poder sobrellevar esa laceración. Y creo que elegí ser actor, no, estoy convencido que elegí ser actor para contar historias que me identifican mucho más que otras ya en el oficio, pero yo como sujeto actor elijo determinados materiales para hacer, como fue Atahualpa, el ocaso de una cultura, una obra sobre el último Inca y el fraile dominico Vicente de Valverde que se encontraron allá en Cajamarca. Digo, contar historias. Sí, levantar banderas y decir esto. Yo quiero hacer esto, quiero decir esto. Después el oficio me llevó a otros lugares. También el oficio me ha llevado a interpretar a Maradona o a Martín Fierro o a Perón o a Dorrego. De todos los cuales te sentís orgulloso. Me siento felicidad por el que me eligieron, ¿no? O sea, ¿no tenías vértigo? ¿No tenías miedo? O sea, decir, che, voy a sí, claro que a sí. Diego. Con Diego Maradona. Con Diego, con Perón. Sí, claro que sí. Estás hablando de digo, nombres íconos. con mayúscula, claro. Sí, claro que el miedo apareció y apareció antes del estreno de la serie, hablando de Maradona. Obviamente que sí. ¿Qué tengo yo de Maradona? Somos de una época, de la misma época, él del 60, yo del 61. No he vivido esa historia en Villa Fiorito o en Fiorito. Yo la viví en Cusco. ¿Qué puntos de contacto tenemos? ¿Qué sé yo? Una cierta mirada. La soledad más sola que vivió y ha vivido el Diego en su adultez, creo que la soledad más sola la viví yo en parte de mi infancia y adolescencia. Y a mí me salvó el teatro y a Diego lo salvó el fútbol. Digo, ese tipo de componentes que cada uno tiene fueron los que me permitieron atravesar la experiencia de no imitar la vida sino equilibrar la vida de uno, salvando las distancias, obviamente, y poder atreverme a acercarme a ese universo, ¿no? Fue una gran responsabilidad. Una pregunta, ¿cuándo empezaste a sentir la Argentina como tu hogar, por elección?
cuando empecé a transitar la experiencia del teatro. Así que el teatro fue Sí, una para mí experiencia muy fue, transformadora. sí, a mí el teatro, los clásicos, empecé a dejar de leer menos historietas para leer ya clásicos, los autores extranjeros, los autores nacionales. Como decía al principio, dejé de ver películas de género para ver, para ver un cine de autor. Empecé ya más a ir a ver el teatro clásico, la poesía, determinada música, determinados autores, la política, la experiencia en un neuropsiquiátrico tan grande como el de Alejandro Corre, Melchor Romero, mi experiencia como joven haciendo teatro y generando el teatro, una obra de teatro con los pacientes y los terapeutas. Digo, empecé a entender el amor, empecé a comprender la ausencia de mucha gente que había desaparecido. Y eso fue el teatro y mis compañeros de teatro los que me invitaron a entender la historia que estábamos viviendo en el 79 y en el 80 dentro del teatro. Entonces, empecé a sentirme argentino nuevamente por todo ese componente de experiencias, ¿no? Nutritivas, históricas, académicas, corporales, comidas. ¿Cómo te ves interviniendo esta máscara? ¿Cómo me veo? ¿Te ves? ¿Cómo sos? Wow. Artísticamente. Ah, ¿hay que intervenir esto? Sí, mira, ahí, mira, algunos hicieron algunos collages más. Pero va a llevar un tiempo, Bueno, chiquis. vamos. Y mientras o sea tanto que te hablamos. Te ves. ¿Me veo qué? ¿Sos un Da Vinci? No, para nada. Soy un maorí. No sé. Creo que las máscaras me encantan, ¿eh? Yo colecciono máscaras como colecciono juguetes. También creo que hay algo de eso que definen a las personas, ¿no? Me gustan las máscaras de luchadores mexicanos, el catch. Crecí viendo esas películas en Cusco. Entonces hay algo de que las máscaras han influido mucho en mi temperamento y me gustaba siempre más Batman, a pesar de que ser un millonario con algunos problemas, que Superman, con esos colores. Juan, Dime. ¿qué sentís que perdiste en esto de emigrar, ¿no? Hacia otro lugar? Por más de que vos sos mitad argentino, mitad peruano, pero ¿sentiste alguna pérdida, algo en este desarraigo? No, que acá gané. ¿No lo pudiste encontrar? Yo creo que gané en el sentido de que pude mirar para atrás y ver lo que me construyó como sujeto, niño, pero pude recomponerme, digamos, al estar en Argentina y haber vivido el desarraigo a la vez me permitió mirar para atrás y poder armar un Lego que me corresponde y me identifica, ¿no? Y poder ver con distancia el porqué de algunas cosas, el conservadurismo de la familia Palomino, excepto mi padre, el conservadurismo de la sociedad cusqueña, y atravesarla con respeto, ¿no? A pesar de las diferencias. Pero la distancia me permitió redescubrir esa cultura tan fuerte y tan inquietantemente poderosa que muchos visitan y que muchos se cautivan y eligen esa porción de territorio para vivir y algunos para morir. ¿Crees en las fronteras? En esa línea imaginaria que divide. Pero ahí está el gran tema, me parece, ¿no? Las fronteras. Hay un poema de Nicomé de Santa Cruz que dice:
Nicomedes Santa Cruz, un poeta afroperuano, dice, yo no coloreé mi continente, ni pinté verde Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso mi frente sobre el Río Grande, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. No creo en las fronteras. Creo que eso ha sido lo que, de alguna manera, el poder ha permitido, ha creado para poder dominar, generar discordia, guerras fratricidas como la de Perú con Chile, como la de Bolivia con el Paraguay, como la guerra de la Triple Alianza contra 3 países contra Paraguay, la guerra esa guerra que siempre estuvo ahí latente con Argentina y Chile por el canal de Beagle. Digo, son locuras. Las guerras para mí son locuras y las fronteras generan para mí, esos conflictos tan complejos como Ucrania, Rusia. Sí, lo que estamos viviendo hoy en día, sin ir más lejos. Y sí. Y que termina siendo todo por intereses económicos donde la vida humana, que para mí, y creo que para todos no tiene precio. No hay guerras justas para mí, no entiendo. Respeto y admiro a mi generación que participó de una guerra como la de Malvinas, que nunca se imaginaron. Que los estaban entregando como los estaban entregando. Y que un ejército preparado para ir a combatir en verano en la cordillera con los chilenos fueron al sur a 20 grados bajo cero a combatir y se la bancaron, digo, no quiero... Nuestro respeto más grande a claro, más vale siempre a los combatientes. Y a los familiares. A los familiares, pero las fronteras producen esas locuras inmensas que nos llevan... Bueno, ¿quién es Juan Palomino? Un chabón que está pintando. Creo que es un chabón de 64 años que ha vivido una vida acorde a su genealogía, acorde a su identidad, que eligió ser actor para Me encantó. contar historias. La tenés que firmar, un Bien. autógrafo. Soy una persona que ha vivido su vida como ha querido, con muchas laceraciones, con muchos logros, con muchas alegrías, con muchas felicidades, con 3 hijos hermosos, con mamás de mis hijos con las cuales hemos compartido momentos bellísimos y que cuando se terminó nos seguimos respetando y cuidando. Soy una persona que ha elegido este oficio, como dije antes, para contar historias. Nunca imaginé que este oficio me iba a dar tantas satisfacciones y ser conocido o ciertamente popular por la televisión, que ahora ya no está más en el aire, salvo por las plataformas. Digo, soy una persona que ha creído fervientemente en eso que me dijo mi padre siempre: sé solidario, que te moleste si hay alguien que no la está pasando bien, o si hay alguien durmiendo en la calle, o tener ciertas convicciones. Va a contrapelo de estos tiempos, ¿no? Porque hay que adaptarse a estos tiempos, donde el individualismo es recalcitrante y sálvese quien pueda y vamos que va. Pero bueno, soy esa persona en un mundo bastante particular. Pero ha habido mucha oscuridad también allá por los 70 y pico, así que uno viene ya con el cuero medio grueso. Ahí atrás está lleno de máscaras. Sí. Nosotros pensamos que, viste, en este mundo hostil que te referías recién, es muy común que nos pongamos máscaras. Porque en algún momento de la vida, ¿no? Seguramente los que no están psicoanalizados del otro lado, o en algún momento antes de que hayas conocido a una terapeuta, te hayas manejado con alguna máscara. ¿Cuál es la máscara que más usaste en tu vida como mecanismo de autodefensa? ¿Ahí la tengo que definir? No, alguna que esté ahí o alguna que sepas, que hayas y usado. la del... Hablaste de Batman, algún Claro, superhéroe. digamos, mirá vos, el hombre que se convierte
con algunos problemas, bastantes. O sea, la identidad de Batman es inquietante, ¿no? Porque es un chabón que perdió a sus padres en manos de un sujeto que Y los sale a ayudar asesina. a otros. Recién hablabas, ¿no? Y sale a defender y a pelear por cierta justicia. Después, bueno, podemos analizar el componente Batman y su fábrica de tecnología militar, cómo se puso de moda en estos tiempos, ¿no? Ya Batman no Y era al Bruno esclavo Díaz. mudo. ¿No? El chabón Sordo hace... mudo. ¿Y dónde sacó toda la plata esta? ¿Dónde vende? Este ¿Dónde era la vende esta narco, este era tecnología? narco. No, esta tiene negocios y vende Pero qué armas para todo el importante mundo. esto que decís, ¿no? A partir de una pérdida. Eh. Toma una identidad. O sea, creo que el tema de la máscara, y por eso dije también mientras pintaba, me gustan mucho las máscaras. Son como distintas, no digo personalidades, pero sí formas. Y si elegí ser actor era precisamente para ponerme determinadas máscaras. Formas de aparecer en el mundo. Si bien aparezco en el mundo y repitiendo, como diría mi madre, leo tus crónicas desde que te empezaron a hacer y seguís siendo el mismo. Le digo, y sí. Ah, no, pensé que habías cambiado. No, sigo siendo el mismo, más grande, con las mismas convicciones y mismo carácter, un poco más apaciguado. Evolucionaste, podemos decir. Yo creo que sí, claro. Un término que ahora se dice deconstruido, no llegaría al punto de ser deconstruido, porque asumo mis rasgos atávicos que vienen ya, pero creo haber evolucionado en algún sentido. Me filmas la máscara. La máscara. La máscara. The Mask. Es la película esa de los 90, ¿no? Sí. Violeta. Ah, no, este es violeta. Este, sí, pero no, uno negro tiene que ser. Ah, no, ese es gris. ¿Y este? Celeste. Este no. es negro. Este es negro. Este es negro. Igual te voy a decir una cosa. A mí nunca me dejaron hacer de princesa. Yo siempre tuve que hacer de... Yo era la negrita, ponerle de dama antigua en la vida. ¿Por qué? Yo siempre tuve que hacer la negrita que hacía, que vendía... Que vendía empanadas sí, o la de los mazamorra. pastelitos. Yo siempre iba con los pastelitos y negrita. Nunca me dejaron hacer de dama antigua. Ah, bueno, había que hablar con la profesora. Y bueno, porque siempre era, bueno. Bueno, ahora mi cuenta pendiente es hacer de San Martín en Boulogne-sur-Mer, por lo menos, o en el viaje que hizo hasta Montevideo. Lo harás. Y hacer un San Martín más ¿Escucharon? de Yapeyú, nacido. Me encanta. Ser un San Martín, como dijo Chumbita, más marrón, ¿no? Más cetrino, más guaraní, más particular. Esta máscara, ¿eh? La máscara me hizo Juan Palomino. Todas tus joyas tienen valor. Por eso, Banco de Joyas cuenta con un equipo de tasadores certificados para brindarte el mejor servicio. Compran oro, alhajas, brillantes, relojes, antigüedades y mucho más. Acércate a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2822 y recibí el asesoramiento profesional que estás buscando. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas, Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Green Armor es la empresa de seguridad privada que te da tranquilidad, confianza y soluciones a medida en tus negocios y proyectos. Tiene base operativa 24 horas, vehículos blindados y app para tu celular. Asesorate en greenarmor.com.ar. Green Armor, la seguridad de vivir tranquilo. Bueno, Juan, esta es una pregunta privada. Yo te voy a hacer esta pregunta para que vos se la puedas contestar al público y me voy a retirar. Y me gustaría que puedas hablarle a la cámara y a través de la cámara a las personas que nos están viendo, esas personas que tienen un sueño y quizás ese sueño está al otro lado del mundo, en otra ciudad, y quieren ir para cumplir ese sueño, pero no se animan a dar ese paso. ¿Qué le pudieras decir a esas personas? Te voy a dejar solo. Bien, primero, tener sueños
es lo mejor que te puede pasar. Tener un sueño te permite movilizar las ideas, el pensamiento, las emociones. Y cuando uno tiene sueños y algunas tempestades, vale la pena atravesar las tempestades para cumplir esos sueños. Entonces, creo que tener una buena embarcación, tener buenos remos, tener suficiente vigor, tener convicciones, un poco de alegría a pesar de ser azotado por la tempestad, ayudan a atravesar esas distancias que a veces nos alejan de esos sueños. Pero lo importante es tener sueños, a pesar de las tempestades y de las oscuridades. Mírame. ¡Opa! Esto es para vos, es un regalo para que te lleves de parte de Virginia Rivero, Ah, que hizo todas esas máscaras, y mirá lo que te damos para que te tomes esta noche. Con Con todo. todo respeto de parte Gracias. de la Vinoteca de Don Cosme. Consumado es un vino que hizo de la bodega Giner Ballester. Para Opa, vos. Bueno, Mirá, va toma. por vos. Para vos. ¿Me lo vas a Gracias, dar? André. Mirá, Con todo respeto. Con todo respeto, Giner Ballester Gracias. de la Vinoteca de Don Cosme. Gracias, Para ti. corazón. Gracias, don Cosme. Gracias por el venir. momento. Te quiero. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Cuando sacás a pasear a tu perro, levanta y tira la caca. Llévalo siempre con correa. Hace un buen uso de los caniles. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/mascotas. Buenos Aires, ciudad. La identidad no es algo fijo, es un viaje. A veces nace donde empezamos y otras veces se transforma con cada paso que damos lejos de casa. Migrar no es solo cambiar de lugar, es aprender a habitar nuevos mundos sin dejar de honrar de dónde venimos. Porque al final nuestras raíces no nos atan, nos sostienen, incluso cuando todo alrededor cambia.